Estimados aprendices, muy buenos días y bienvenidos a la sesión virtual. Ya daremos inicio en un par de minutos, dando un poquito de tiempo a aquellos que no se han podido conectar. Muchas gracias por su puntualidad y en 2 minutos Muy buenos iniciamos. días. Buen día. Gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Bienvenidos a la sesión virtual número 1 del curso de cocina internacional. En este momento quiero saber si están viendo la presentación de la guía de aprendizaje. ¿La pueden ver en este momento? Sí, señor. Buenos días. Buenos días, gracias. Vale, muy bien. Entonces, inicialmente, pues vamos a ver la guía de aprendizaje de esta semana, que estamos en la semana de actividades número 1. Aquí, pues, en cada una de las 4 actividades de las distintas semanas que tenemos en el curso que están establecidas, hay una guía de aprendizaje. Entonces, la guía de aprendizaje nos orienta acerca de qué es eh, todo aquel contenido que está dispuesto para ustedes, cuáles son los distintos foros, ejercicios, participaciones que ustedes deben tener en este curso, ¿cierto? Entonces, eh, toda guía pues tiene un encabezado aquí como lo están viendo, desde la identificación de la guía de aprendizaje, donde ustedes encuentran el nombre del programa. Tengan en cuenta que pues el nombre es tal cual como ustedes lo ven aquí, Cocina Internacional, y que el código del programa de formación es este, el 9361-0225. Es un curso que tiene mucha importancia, tiene una validez amplia en todo Colombia e incluso en países donde desde luego también estamos avalados y pues donde tiene
una gran validez el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que es donde ustedes están inscritos. Tenemos la competencia en preparar alimentos de acuerdo con la solicitud del cliente. Este es como el, digamos, objetivo mayor, ¿cierto? Del cual se desprenden en este lenguaje de escena que tenemos nosotros, se llama resultados de aprendizaje. Y en en esta semana uno, tenemos ese objetivo que se denomina como elaborar platos calientes y fríos de acuerdo con la receta estándar, ¿sí? Un tiempo estimado puede ser más según el tiempo que cada uno de ustedes tenga, pero se estima un tiempo de 10 horas de dedicación a la ejecución de esta guía de aprendizaje, a la ejecución de los diferentes contenidos que están dentro de esta guía de aprendizaje. ¿Listo? En esta semana se estudiará el módulo número 1, que tiene que ver con normas de seguridad y generalidades de la cocina internacional, equipos, utensilios, menaje. Se aprenderá acerca de los utensilios más conocidos, digamos, los más significativos de la cocina internacional. Recordar los cortes básicos en frutas y en verduras, mayormente conocidos en el mundo, y afianzar conceptos básicos de la cocina internacional. También por aquí tenemos unas actividades previas que son indispensables que ustedes las ejecuten. Entonces tenemos actividades como la actualización de los datos personales, contestar el sondeo de conocimientos previos y presentarse ante mí pues en el foro social, ¿sí? Dentro de la plataforma tenemos un foro social, ustedes todos ingresan y hacen una mención sencilla de pronto de su edad, dónde están, qué ciudad están ubicados, etcétera. Y entonces allí pues interactúan y participan de esa manera. ¿Listo? Tengan muy en cuenta el punto de actualización de datos personales, porque es que a veces puede suceder que por equivocación, cuando quedaron ustedes mismos registrados en la plataforma, introdujeron mal algún número de la cédula, cambiaron el nombre de la letra, no sé, Z por S, cosas de ese estilo, o que falta una H en el nombre, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, entonces es bien importante que ustedes hagan esa parte de actualización de datos. ¿Listo? Ahí hay una pestañita dentro de la plataforma que ustedes pueden acceder. Entonces no lo dejen de hacer. En el sondeo de conocimientos previos, pues medimos, o sea, la idea es permitir medir el nivel de conocimientos que posee frente a los temas que se tratarán en el programa de formación. No es calificable, ¿sí? Es solamente participativo, pero pues se debe ejecutar. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Bueno, el foro social que les estaba mencionando. Permítanme. Aún, aún se sigue Perdón, profe. conectando. Sí, Disculpe, lo que iba a mostrar ahí, esa parte de las preguntas, sí. más la sopa de letras. Yo en la plataforma no hallé dónde realizarla. Y lo mismo lo de las preguntas. Pues las preguntas las tengo en un Word con las respuestas, pero las tengo que tener ahí o tengo que agregarlas en algún lugar, porque las del foro, esas sí las hice y ya las envié, pero la sopa de letras ni las preguntas. Esas que iba a mostrar ahí, Sí, sí, eh, sí. es que me De acuerdo. corrió cuál es el Estas, estilo de cocina de otros países y qué le llama la atención. Y porque lo de la actividad de reflexión inicial, más la sí, sopa de tranquila. letras. Aquí, Se me ahí puede iba, contar. justamente iba en ese momento. Entonces, gracias, Sonia. Lo Gracias. que tenemos ahí es, son unas preguntas, toda guía, cada una de las distintas semanas va a tener estas preguntas que las denominamos reflexión inicial. Solamente es para que ustedes internamente las contesten, no se presentan en ningún lado.
Lo de la sopa de letras, permítame, yo voy a chequear a ver si de pronto está pendiente por habilitarse algún módulo o hay alguna situación que debamos de pronto mejorar en la parte de la plataforma del sistema. Pero estas preguntas de por sí siempre las tenemos, nosotros las dejamos semana a semana y acá en esta sesión lo que hacemos es que las miramos y tomamos una para que cada uno de ustedes conteste. Aquí voy a tomar una de estas preguntas para que cada uno de ustedes conteste en el chat aquí de la sesión para que quede evidenciada, digamos, su participación en esta sesión también. En esa intervención en el chat, también es importante que mencionen desde qué ciudad o municipio están conectados. ¿Listo? Entonces, bueno, acá tenemos las preguntas de la guía de aprendizaje. Reflexión inicial. Hay tres preguntas. ¿Cuál es el estilo de cocina de otro país que le llama la atención y por qué? ¿Cómo ha visto influenciada la cocina colombiana por la cocina internacional? ¿A dónde viajaría por la comida y qué plato le gustaría de ese lugar? Vale, entonces vamos a tomar de aquí esta pregunta número 3. La voy a copiar aquí en el chat para que cada uno de ustedes participe. Permítanme un momentico. Y dice así, ¿a dónde viajaría por la comida y qué plato le gustaría de ese lugar? ¿A qué lugar del mundo de pronto le llamaría la atención ir? ¿Algún plato que usted ya probó y quisiera probarlo directamente en este país, en esta ciudad? ¿O que de pronto nunca lo ha probado, pero lo ha escuchado y le llama la atención? Entonces tienen 2 minuticos para que generen esa participación en el chat, por favor, junto con la mención de la ciudad o municipio desde donde están conectados. Bueno, Plato dos le gustaría minutos ese lugar. aparte. Perdón, alguien estaba hablando, pero no escuché bien. Bueno, listo, entonces, adelante, por medio del chat. Perdón, profe, Ah, ¿cualquiera de las tres colocamos no, o solamente esta que acabas de la decir? pregunta que quedó establecida en el chat, ¿a dónde viajaría por la comida y Ah, qué ok. plato le gustaría de ese lugar?
Bueno, entonces aquí ya estoy leyendo varias participaciones. Entonces, aquí empezamos. Dice, hola, soy Paola de Bogotá. Me gustaría viajar a Argentina y probar las carnes que preparan allí. Bueno, muy interesante. Argentina y las carnes. Y está desde la ciudad de Bogotá. Vamos a ver qué más tenemos. Hola, soy Camilo de Bogotá. Yo viajaría a Japón. A Japón. Probando el ramen original. Una sopa muy interesante. Los fideos, el huevo, el manejo de un fondo muy aromático. Cuando digo fondo, estamos hablando de un consomé que se prepara para hacer este estilo de sopa, que la verdad es muy, muy interesante también. Vamos a ver. Gracias, Paola. Gracias, Camilo. Ahora soy Viviana, estoy desde Cali. Me gustaría ir a España y probar la paella. Muy bien, el plato nacional de España, un plato netamente de origen campesino, popularizado después, en donde, distinto a lo que muchos de pronto piensan, la paella valenciana original consta de tres proteínas que son el conejo, el caracol y el pollo. Esto siempre lo cuento, soy también paellero formado en España y pues cuenta la historia que fue de esa manera, ¿no? Es un plato que nace a partir de una dictadura, en el sentido de que la gente no podía desplazarse mucho ni exponerse tanto y entonces cogían prácticamente caracoles que cogían en las costas, en la Comunidad Valenciana, criaban pollos, cazaban conejo y estas eran las tres proteínas que tenían para la paella. Y luego que pasan de esta dictadura, es un plato que se abre mucho más hacia los turistas, hacia el comercio, y ya empiezan a hacer variaciones y hacen paella de frutos del mar, o sea, la paella de mariscos, de vegetales, de setas y de mar y campo, que es como esa paella de cerdo, pollo, camarones, mejillones, que esa es una paella de mar y montaña, que es como la paella popular que a veces hemos visto, que le llamamos valenciana, pero que efectivamente originalmente es distinta a la paella valenciana, un plato muy completo, que entre otras en el curso tenemos un ejercicio virtual, que es la elaboración de una paella virtual también. Bueno, muy bien, esto lo comentaba Viviana desde Cali, listo. Seguimos con Johan. Permítame, Johan nos dice, soy Johan, ahorita que es que no puedo leer bien. Ya, estaba aquí, listo. Johan está desde Bogotá, le gustaría viajar a Japón y probar el sushi realmente original y conocer más sobre sus orígenes. En una de las sesiones que vamos a tener virtuales, vamos a hablar del sushi
que inicialmente era un método de conservación de pescados, ¿no? Y terminó mutando, o sea, evolucionando hasta ser un plato de la gastronomía del mundo. Inicia en China y migra hacia el Japón. Muy interesante Japón, muy bien, muchas gracias desde Bogotá. A ver, ¿a quién más tenemos? Listo, gracias, Johan. Tenemos a Sonia, que le gustaría ir al Perú. Muy bien, ya que variedad de pescados y mariscos, me encanta esta proteína. Sí, es verdad que el Perú tiene una gran oferta, digamos, en el tema gastronómico en general, por todas sus influencias. Tiene influencia andina, influencia española, influencia asiática de los japoneses y chinos que llegaron hace un par de décadas, casi más de un siglo prácticamente, en donde genera una cocina muy interesante, pero ante todo la costa pacífica, muy bien aprovechada desde el producto de mar, pues efectivamente allí está presente con platos como la parijuela, que es una cazuela que se hace con cangrejo, un fondo muy aromático de mariscos, incluso se le adiciona cerveza, varios frutos del mar, esto se hace en el Callao. Eh, Como el ceviche, platos, desde luego, ceviche clásico de pescado, el ceviche de concha, el ceviche Nikkei, por ejemplo, donde se utilizan también algunos otros frutos del mar distintos al pescado. En fin, una gastronomía muy, muy completa, muy amplia. La causa Tenemos aquí a limeña que suena tanto y que es tan rica. la La causa causa limeña con limeña. el puré de papa, criolla, frío, delicioso, que normalmente se sazona con ají amarillo, con limón y sal. Este puré de papa se intercala con algunas proteínas, puede llegar a ser atún, puede llegar a ser pollo, camarón, con aguacate normalmente. Tiene una historia muy bonita y era un momento en el cual Lima tenía unas dificultades económicas bien importantes y eh, habían personas, sobre todo mujeres, que hacían un puré de papa en esas condiciones, muy gustoso, y le ponían algún elemento encima decorativo y salían a venderlo a las calles y decían, cómpreme mi puré de papa por la causa limeña. Era por la causa difícil que tenían. Y esto lleva al nombre que conocemos hoy, la causa limeña. Muy bien. Aquí dice Federico, ir a Italia y probar la pizza y la pasta. Muy bien. Un referente gastronómico del mundo, ¿no? Italia, que siempre pues tiene un gran atractivo, tiene un gran aporte a la gastronomía del mundo, en donde inician, digamos, conociendo la pasta desde otros orígenes, que son los orígenes asiáticos, y terminan adoptándola mejor y volviéndola como propio de ellos, y así la conocemos en el mundo, ¿no? Igualmente la pizza con todo lo, digamos, ese trabajo que se le debe imprimir a la masa, en una masa que debe tener una fermentación muy adecuada, que debe tener una textura por términos de crunchy, de tostado, digámoslo así. Cuando horneamos buscamos una temperatura alta y ante todo una caramelización propiamente de todos los elementos que están dentro de esa masa, ¿no? Eh, es un producto que le conlleva a uno, pues, mucha admiración, digamos, dentro de las combinaciones que hay también. El tema de la pizza. Estoy viendo quién más tenemos aquí. Bueno, Jenis, que está de Cartagena, viajaría a México, probar las carnes que preparan allá. México tiene algo con tema cárnico y es muy interesante en cocciones muy largas, tradicionales, muy influenciados por la época, digamos, antigua.
que aún conservan afortunadamente como tradición, cocciones de cerdos de 12, 14 horas que después llevan a preparar unos tacos que pues tienen unos sabores muy marcados por todo lo que generó esta cocción larga, el uso de la leña, el uso de las marinadas, digamos, muy gustosas en el caso, por ejemplo, de carnes como la cochinita pibil, la carne de cerdo que se pone cebolla morada, achiote, cilantro, cebollas, se interpola por capas, se cocina de manera lenta. Entonces, son, digamos, cocciones y técnicas muy laboriosas, o sea, de mucha dedicación, y efectivamente terminan siendo unas técnicas, digamos, muy llamativas para los que nos gusta esta profesión. Javier, dice Xavier, no sé cómo decirlo, Brito, de la ciudad de Santa Marta, y le gustaría viajar a Italia, que su gastronomía es reconocida en todo el mundo. Así es. Desde luego pizza, desde luego lasaña y, por supuesto, otros productos de esa Italia más profunda y de esa Italia de pronto más de esas tradiciones o esos platos que de pronto no son tan populares, pero que efectivamente eh, merecen también ser estudiados, consultados y, ¿por qué no?, llevados a la práctica en nuestro día a día. Hay ejemplo en Italia del uso de las vísceras en algunos lugares. eh, Veía ejemplo una preparación que se llama lampredotto. Lampredotto es un estofado que se hace con vísceras de cordero, con un consomé muy contundente, con vino blanco, con tomillo y laurel, que se consume en invierno. Entonces, esto por mencionar, ¿no? Solamente un producto. eh, la pastelería italiana, la heladería italiana, la preparación de café, las preparaciones a base de café. Hay que ver la tecnología, los equipos, las máquinas cafeteras que son top en el mundo, vienen de Italia. Los panes de corteza, ¿sí? Panes como el pan toscano. eh, o sea, es un mundo bien interesante el de Italia también. Pero bueno, aquí tenemos la evidencia de la participación. En este momento veo 11 personas conectadas. Ah, bueno, aquí acaba de participar Miguel Henao, bienvenido. Me gustaría viajar a la Argentina y conocer mucho más de sus asados. Muy bien, así como lo mencionaba una de sus compañeras al inicio de la intervención. Argentina, y fíjese que esto da pie para un comentario. Los cambios socioeconómicos de las naciones a veces conllevan a una diversificación de su gastronomía. Y eso justamente ha pasado con la Argentina en las últimas 2 décadas, sobre todo con dificultades económicas que han llevado a que las personas, además de saber con mucha técnica la elaboración de cortes anchos como el beef, como eh, el vacío, la bondiola, bueno, tantos cortes que se manejan, el asado de tira, eh, esa dificultad de no poder, en algunos casos, tener la adquisición de estos cortes importantes que también tienen un valor económico, ha conllevado a la preparación de vísceras con mucha más, digamos, frecuencia que lo que se elaboraba antes. Entonces, es algo que por ahí, sobre todo en el último año, por ahí estoy viendo, eh, bueno, escuchando a algunas personas y viendo algunos documentales en torno a ello, y está sucediendo. Entonces, bajo la misma técnica del asado, que a veces lo asociamos fundamentalmente a la carne, que efectivamente lo es así, pero ahora con las dificultades que pueden llegar a haber, pues también el tema de vísceras. Pero muy bien, Miguel. No sé desde dónde estará conectado Miguel. También es importante que eh, dejen establecido desde dónde se conectan. Bueno, muchas gracias. Seguimos con la guía y vamos con las presentaciones que tenemos para el día de hoy. Entonces, en la guía, pues
Siempre, como les decía, tenemos esta parte de reflexión inicial, una pregunta de inicio, la sopa de letras. Es un ejercicio que no es calificable, sin embargo, a partir de la mención que hacía Sonia de la sopa de letras, voy a verificar si de pronto no está activa completamente la actividad. Luego hay una actividad que es calificable, que es el foro temático de buenas prácticas de manufactura. Bueno, pues esta semana número 1 también pues, se basa en dar atención, de dar consulta, de verificar, entender, conocer un poco acerca de la normativa higiénico-sanitaria. Entendido que desde, digamos, antes de que aprendamos a elaborar algún tipo de plato, a conocer algún tipo de técnica, ¿sí? de elaboración de un producto de la cocina internacional, debemos entender muy bien el tema de las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ahí ustedes ven que hay 3 preguntas que las deben contestar en ese foro. Yo las leo, califico, interactúo con algunos, participo. La idea es que siempre en los foros tengan 2 intervenciones, ¿vale? Una que ustedes hacen contestando, digamos, estas preguntas, y otra que es haciéndole algún tipo de retroalimentación a sus compañeros, de intervención acerca de lo que están leyendo de los otros participantes, ¿sí? Entonces, esto es parte del ejercicio de esta semana y ya vamos a hablar un poco de BPMs. Hay una actividad interactiva de cortes básicos de la cocina y normas de seguridad. Básico como tener siempre el cuchillo afilado, básico como tener la tabla adecuadamente puesta para que no se mueva y no nos cortemos. Siempre se le pone un limpión que esté humedecido debajo de la tabla para que ésta no se mueva. También se utilizan antideslizantes de caucho, por ejemplo, para hacer esa cohesión entre la tabla y la superficie, el mesón de acero o el mesón de mármol donde estemos trabajando, de granito, etcétera, donde estemos trabajando para que la tabla no se mueva. Entonces, esta actividad interactiva, que además es calificable, lo que genera es verificar, digamos, como fortalecer eso que debemos hacer, ¿cierto? A nivel cortes básicos y normas de seguridad. Básicamente de eso se trata esta semana, ¿sí? Aquí están las actividades de evaluación, es lo mismo que hablamos hace un momento, pero digamos, sintetizado en este cuadro donde tenemos evidencia de aprendizaje, criterio de evaluación y técnicas e instrumentos de evaluación. Entonces hay un foro, los criterios es si manejan las normas de seguridad y PPMs, la técnica o instrumento de evaluación es el foro, es el cuestionario. Es exactamente lo mismo, pero condensado ahí en un documento, en un cuadro. El tema de la terminología, glosario de términos, aquí están. Aquí pueden haber técnicas, pueden haber instituciones, pueden haber como la FDA, pueden haber utensilios como el cáquelon. Entonces, ¿cuál es la idea con este glosario de términos para que no lo dejemos como esa última parte de la guía que de pronto uno medio la mira de afán, etcétera? No, sino coger, ¿cuál es la idea? Ustedes, va a poner un ejemplo, el cáquelon, entonces dice utensilio para la preparación de fondue. Esto es un plato típico nacional de Suiza. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero nunca lo he visto. Entonces, cojan el elemento, lo copian, lo pegan en sus buscadores, investigan un poco acerca del elemento, consultan cómo se utiliza, ¿sí? ¿Qué es lo que se pone allí? Entonces van a encontrar, ahí se hace una mezcla de 3 quesos maduros, frotándole ajo y utilizando un licor que se llama kirsch. Y entonces digamos, hay todo un tema en torno a una preparación, a un plato o una técnica. Aquí pueden haber conceptos como la contaminación, porque estamos en la semana de las buenas prácticas de manufactura. Del tema de cortes, por eso está la chaira. Entonces uno dice, bueno, ¿qué será la chaira? Entonces lo mismo, la buscan, verifican y dicen, este es el elemento que me ayuda
a mejorar el afilado del cuchillo después de haberlo pasado por una piedra de afilado. Entonces dice uno el donabe, ¿qué será este donabe? Ah, esto es una olla que se utiliza en la cocina asiática, ¿qué forma tiene? En fin, entonces la idea es que esta terminología ustedes mismos cójanla y verifíquenla. De pronto haya muchos de estos elementos que ya la conocen, algunos que de pronto dicen yo lo tengo en casa o que están próximos a hacer una compra de este elemento. Entonces, pues bueno, está muy bien que lo consulten. Aquí en la parte referentes bibliográficos, algún tipo de enlaces, pide diccionarios gastronómicos de la Cofradía Vasca. Bueno, aquí hay distintos documentos que sirven como material de consulta. Y ya aquí en la parte de control del documento, pues quienes hicimos parte del diseño de este curso, esto fue en el año 2016, en abril. Bueno, aquí estamos las personas que estuvimos haciendo diseño de este curso, ¿vale? Listo. Esto es la guía. Seguido a la guía, les voy a compartir BPMs y cortes básicos. Pasamos acá. Y aquí, bueno, aquí estoy leyendo Miguel Henao está desde Dos Quebradas. Muy bien. Ahora les comparto. Vámonos con esto es parte complementaria al tema de las BPM, sesión en línea 1, la fecha de hoy, mi nombre, y aquí uso del cuchillo. ¿Están viendo en sus pantallas una imagen que dice uso del cuchillo? Sí, señor. Vale, muy bien. Entonces, muchas clases de trabajo en la cocina son de cortar, picar, rebanar, filetear, todo lo que hacemos con el cuchillo. Es por tal motivo que, como lo dice acá, es el elemento más importante y versátil en lo que concierne a cortar. El cuchillo es más preciso que una máquina de cortar, ¿sí? Puede llegar a tener mayor velocidad, digamos, en su ejecución, dado que pues limpiar una máquina y desinfectar con los protocolos, las concentraciones, diluciones y demás de los procesos de desinfección, pues efectivamente toma tiempo. Entonces hay procesos que generamos con el cuchillo eh, distinto a una máquina. Para ello, pues tenemos que aprender a afilar adecuadamente el cuchillo. Entonces, la piedra de afilar. La piedra es importante. No digamos que la chaira sustituya a la piedra o viceversa. La piedra es ese elemento que permite actuar en el metal de la hoja del cuchillo para disminuir, digamos, su volumen, desbastar su hoja como tal para obtener un afilado. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Eh, las afiladoras eléctricas pues son buenas, pero eh, si no se usan adecuadamente pues pueden dañar el filo del cuchillo también. Utilizamos mucho las piedras, son piedras que habitualmente buscamos que sean planas. Los lugares que venden mármol, pues normalmente venden piedras para afilar, ¿sí? Siempre debemos hacer uso del agua fría, un poco de agua fría entre el cuchillo y la piedra de afilar para que ésta a su vez ayude a generar esa humectación y ese desvanecimiento de la hoja. Mm. ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantener el filo, esa hoja del cuchillo en un ángulo constante de 20 grados hacia la piedra, ¿sí? Suavemente cada lado haciéndolo el mismo número de veces. O sea, eso también es a veces una equivocación que es desbastar la hoja del cuchillo desde un solo costado, ¿vale? Y el otro queda sin lograrse nada de filo, entonces pues queda mal después el tema cuando estemos cortando y no va a ser eficiente como tal el proceso. No hay que afilar más de lo necesario, es un par de pasadas. Yo, digamos, son movimientos de 5 a 10 segundos por cada costado, en donde esto lo hacemos
prácticamente máximo unos 2 a 3 minutos como máximo. Y ya después pasamos el cuchillo por la chaira para terminar de perfilar ese filo, esas, digamos, de pronto eh, partes gruesas que nos quedan dentro de la hoja del cuchillo cuando no es suficiente el paso solamente por la piedra. Hay que lavar después del afilado, que suelta algunas sustancias propias del metal y de la piedra. Aquí una imagen, ¿sí? También venden piedras para afilar, son piedras eh, elaboradas en industria que cumplen con la función, son de una textura parecida como una lija, ¿sí? Entonces mire que va de la punta hacia atrás, vamos girando. Otro tema es que en el afilado debe pasar toda la hoja del cuchillo. A veces solamente se afila la punta, por ejemplo, o se afila solamente la parte central del cuchillo y empieza a coger como una, digamos, una disminución mayor de la hoja en ese sentido y entonces queda desnivelada la hoja y se empieza a notar una curvatura ahí. ¿Listo? La chaira. Ahí sostenga el filo en un ángulo constante de 20 grados, tal como se hizo con la piedra de afilar. ¿Sí? Se afila con movimientos suaves, ya para desvanecer, para perfilar ese filo que ya se logró. No se afile más de 5 a 6 veces por lado. Esto puede ser que su cuchillo pierda el filo. Usando la chaira constantemente es, digamos, menos la necesidad de pasar el cuchillo por la piedra de afilado. Que hay una imagen de la chaira. Sean muy cuidadosos siempre en tener firme la mano izquierda o diestra, la mano derecha si son zurdos, muy firme para que el cuchillo pase de lado a lado. Listo, pero protegiendo su mano y que no. Normalmente la chaira tiene un soporte pues para proteger la mano, ¿sí? Pues deben ser cuidadosos en este proceso siempre. Lo que les hablaba hace un momento. Entonces, una empuñadura apropiada pues, le da el máximo control al cuchillo e incrementa la capacidad para cortar y velocidad, disminuye riesgo de accidentes, tipo de empuñadura. Es un trabajo, digamos, una actividad que se va a hacer con mucha seguridad. Ahora, ¿cómo sostener el cuchillo? Fíjense ustedes, aquí ya una posición cortando cebolla. Son los nudillos, los que están contra la hoja del cuchillo, en contraposición hacia la hoja del cuchillo. Y nos van dando la guía para ir cortando ese producto que tenemos en la tabla. El producto siempre tiene que estar plano, una superficie plana, ¿sí? Miren la mano cómo envuelve el cuchillo, el mismo mango le da la forma 1, ¿sí? Entre el dedo índice y el dedo pulgar está la hoja del cuchillo. Esa es la mejor manera de tener controlado totalmente este elemento. Siempre hagan una base plana cada vez que ustedes van a cortar el producto. Siempre. El problema es cuando no lo, digámoslo, tenemos el producto de alguna manera inseguro sobre la misma tabla, se desliza y ahí vienen los accidentes y los cortes. Entonces es bien importante una base plana. Siempre hagan una pequeña base plana al producto para que no se les mueva sobre la tabla. ¿Sí? Digo por acá, aquí algunos cortes básicos. Los cortes, pues, lo primero para que se cocinen uniformemente los productos. Esto es algo que es apenas lógico, pero pues se debe mencionar. Si tenemos cubos de papa, unos más grandes que otros, en una sopa, pues algunos se van a deshacer, otros se van a quedar de pronto crudos porque están muy grandes y así. Desde luego mejoramos la apariencia del producto, ¿sí? Visualmente es mucho más agradable. Los cortes pueden ser importantes para algunas personas, pero dentro de las técnicas de cocina para nosotros, quienes estamos dedicados a esto, es
muy, muy importante. Para algunas culturas, como la cultura asiática, la presentación de los productos es sinónimo de longevidad, es sinónimo de vivir muchos más años, por ejemplo. Las presentaciones, los cortes, toda la composición del plato de una forma estéticamente bien hecha. ¿Mm? Aquí la definición o mención de algunos cortes: picar es cortar en formas irregulares. Chop es cortar grueso. Mince es cortar en formas muy finas. Mincer es cortar rodajas muy finas. Shred es cortar tiras muy finas. Pero ya yéndonos a cortes, aquí hay unos cortes. Permítame, los voy a copiar acá. Esta es una tabla de cortes de estándar internacional que viene del Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas. ¿Vale? Ahí se los comparto en el chat. Si quieren copiar y pegar esta imagen, pues es importante que la tengan. Ahí tenemos torné o torneado. Se maneja mucho en la papa, en la zanahoria, por ejemplo. 7 lados iguales. ¿Mm? Dados largos de 2 centímetros por 2 centímetros en cada lado. Un dado mediano, un medium dice, que tiene 12 milímetros por todos los costados. Un dado pequeño, que es exactamente la mitad, con 6 milímetros por todo lado. Brunoise, de pronto lo han escuchado, el famoso Brunoise, que son 3 milímetros por todo lado. Y un Brunoise fino, que es exactamente la mitad de este Brunoise. O sea, es prácticamente 1,5 milímetros. Tenemos rondel, que esto lo generamos con cortadores, ¿sí? Paisán, que son como unos diamantes, ustedes lo ven allí, ahí están las medidas. Tenemos batoné, los bastones, normalmente 6 milímetros por 7,5 centímetros. Julianas, que son 3 milímetros por todo lado y 6 centímetros de largo. Y una juliana fina, que es 1,5 milímetros por 6 centímetros. ¿Listo? Son cortes básicos. Y aquí, las gracias. Bueno. Y también tenemos, por último, dado que a las 9 iniciamos otra sesión con otro grupo, pero es importante que ustedes vean esto y que quede planteada aquí la inquietud acerca de un tema, como les decía, que lo más importante antes de aprender a cocinar, que es higiene y manipulación de alimentos. Y nuevamente mis datos, mi email. Si tienen dudas, pueden escribirme por medio del chat de la plataforma o aquí a esta cuenta, Cheo Acosta. ¿Qué son las BPMs? Principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos. Entonces son principios básicos y prácticas generales en toda la gran cadena productiva de alimentos y bebidas, desde la manipulación hasta el transporte, pasando por elaboración, envasado y demás. Con el objeto de que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan riesgos inherentes a la producción. Entonces, miren, esto es lo que les mencionaba, son principios y estas prácticas que se deben dar en cada uno de estos momentos. Todos estamos involucrados en esta gran cadena productiva. Y hay una parte como de historia, de antecedente, como una línea del tiempo, muy importante. Acá cuando el hombre primitivo empieza como a detectar productos tóxicos, cuando ya empieza la aparición del fuego. Con el fuego pues se empieza a evidenciar que esos alimentos que eran difíciles de masticar pues ya se mastican de una mejor manera, pero adicional no le causaban algún tipo de afectación en la salud, sino ya se veía disminuido el efecto de pronto nocivo en la salud porque el fuego hacía lo propio, sin ellos saberlo, sin este hombre primitivo saberlo, pues hacía lo propio con
bajar un poco esta carga microbiana, que es una línea del tiempo en las diferentes civilizaciones, los diferentes momentos del mundo, ¿sí? Para llegar al punto de, mira, aquí está lo que les mencionaba, hombre primitivo, distingue alimentos tóxicos, y con el fuego aparecen esos primeros métodos de conservación, ¿no? Aparece el ahumado, después aparece, desde luego, conservación por medio de sal, ¿sí? Conservación por medio del vinagre, generación de vinagre, generación de fermentos del vino, de la cerveza, que además de causar algún efecto distinto a nivel del sistema nervioso, ¿cierto? Porque se empiezan a consumir alcoholes, se dan cuenta que el producto se mantiene por mucho más tiempo y termina siendo más agradable para muchos. Entonces, en Grecia, en muchas civilizaciones, en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto, entonces cada uno pues venía aportando diferentes técnicas y métodos de conservación que terminan coayudando en términos de higiene y manipulación de alimentos. Tema de la Edad Media, Renacimiento, el tema de los mataderos públicos en condiciones higiénicas inadecuadas. Esto tuvo un gran impacto en distintas civilizaciones, desde luego en Europa, desde luego generación de plagas, de una cantidad de temas de salubridad muy complicados para las personas. Todo eso se fue evolucionando. Inclusive hubo documentos literarios, hubo libros que de alguna manera plasmaban esas situaciones de insalubridad en algunos lugares. Entonces, libros como El perfume, como La jungla. La jungla tuvo un gran impacto en los Estados Unidos porque está de alguna manera evidenciando esas condiciones de falta de higiene, de insalubridad con el procesamiento de carnes en Chicago. Y fue tanto el impacto que pues conllevó a la generación de ciertas normativas higiénico-sanitarias porque hacía una descripción muy cruda de las malas condiciones higiénicas que estaban sucediendo en este momento en los Estados Unidos. Eso a grosso modo, pero sí es bien importante que consulten un poco más a profundidad el tema del libro La jungla y pues el impacto que generó, porque es que a partir de allí, con el pasar del tiempo, en el año 38, situaciones que sucedieron, como ustedes ven, la muerte de 100 personas, entonces surge la Ley Federal de los Alimentos y Medicamentos. En el 62, una primer guía de BPMs, y todo esto va evolucionando y va pasando el tiempo, la FAO. Entonces, en el año 45, el Códex Alimentario en el 62, y todo esto va ya, digamos, dando construcción de normas higiénico-sanitarias, ¿sí? En el caso Colombia, que pues desde luego adoptamos los modelos de otras naciones, digamos, de los países que ya venían evolucionando en el tema, nosotros empezamos desde el año 79 con la Ley 9, que tiene que ver con medidas sanitarias, en el capítulo 5, que es alimentos. Y no fue sino hasta 18 años después, en el año 1997, que aparece el decreto 3075, ¿sí? Regulación de actividades que generan factores de riesgo por el consumo de alimentos. Entonces, ahí ya pues aparece, digamos, un decreto que tiene como más especificidad en, en el deber ser, en el deber ser y el deber hacer, digamos, de nosotros como población colombiana en torno a la producción de alimentos y bebidas, en torno a cómo debe ser las instalaciones del establecimiento, cómo debe ser la indumentaria del manipulador de alimentos, poco del manejo, digamos, de los elementos y los utensilios, digamos, que deben ser elaborados en materiales inertes y no el uso de la madera. Una gran cantidad de menciones
en torno a la higiene y manipulación de alimentos. Y este decreto aún pues pasan los años y llega hasta el año de 2013, donde la resolución 2674 del año 2013 genera, digamos, para hacerlo fácil, una actualización de esta norma, pero también decirles con esto que es con estos elementos que los entes de control como la Secretaría de Salud nos pueden llegar a generar una inspección en nuestro establecimiento. Que esas inspecciones las generan a partir de que de esta normativa, lo que está plasmado allí es lo que nos van a verificar y a vigilar y a controlar, ¿sí? Entonces, otras normativas también que tienen que ver con el etiquetado y demás, otros con vehículos que transportan carne o pescado, la resolución 2505, pero para todos ustedes la idea ¿cuál es? La idea, y aquí esto es algo de bibliografía, pero la idea es que ustedes consulten resolución 2674 del 2013. Es muy sencillo, es muy fácil, digamos que en el tiempo de hoy uno acceder por medio de alguna plataforma desde su celular, descargan la norma y ya está. Yéndonos poco hacia atrás, hace unos años tenía uno que ir hasta el Ministerio de Salud y pedirla y sacarle fotocopia y una cantidad de cosas. Ahora simplemente que la descarguen y la tengan, pero sí que es importante que accedan a ella, por favor, para complementar el tema de higiene y manipulación, así como la participación en el foro dispuesto de la semana número 1, en el tema de buenas prácticas de manufactura. Listo. Les agradezco su participación, el tiempo absolutamente justo, dado que ya inicio también clase con otro grupo, pero ante todo, pues, me alegra mucho que estemos iniciando este curso de la mejor manera, una participación que es buena, digamos, en el número de asistentes, pero que adicional a ello, decirle a todos ustedes que están conectados y a aquellos que por alguna circunstancia no pudieran, que esta sesión normalmente queda grabada y va a quedar publicada en la sección de grabación de sesiones en línea. En el curso ahí van a poder acceder, pueden volver a escucharla o aquellos que no se han conectado, pues la van a poder aprovechar también y digamos, escuchar todo el contenido que se plasmó en la presentación del día de hoy. Bueno. Perdón, profe, una pregunta. Es Ujú, que los dos últimos PowerPoint que nos mostraste ujú. no están reflejados en la guía de aprendizaje. No tenemos ese material de apoyo. ¿Ese solamente lo utilizaste tú para el encuentro o lo podemos encontrar en alguna parte? Porque Es- no lo vi. Este, no, o sea, dentro de la guía está el contenido que se dice del tema de cortes y de BPMs, y este es un material pues que yo construyo y dispongo para complementar de alguna forma esta participación. Sin embargo, si están interesados en este contenido, se los puedo enviar. Entonces, solo es que mediante el, en el foro de dudas e inquietudes me compartan su email y yo se los envío luego. Si están de acuerdo, pues aquellos que estén interesados, con mucho gusto yo se los envío. Bueno, Listo, profe, muchísimas gracias. es con mucho gusto. Bueno, pues les deseo un feliz día. Muchas gracias por su participación. Gracias a usted por su disposición. Gracias a usted, Muy bueno, profesor. muy chévere. Con mucho gusto. Buen Gracias. día. Que disfruten el curso. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Con gusto.